Estamos estudiando nuestro capítulo 11 y vamos a estudiar los versículos del 16 al 24. No sé si estudió un poquito ahí en su casa. Ahí cómo empieza el 16. Mas a qué comparará esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. ¿Qué les dicen? Os tocamos flauta y ¿qué dice? Y no bailasteis. Os endechamos y ¿qué dice? Y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, ¿y qué decían de Juan? Tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, y que come y bebe, ¿y qué decían de él? Es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada ¿por quién, hermano? Por sus hijos. Ahorita vamos a explicar todo esto, estamos leyendo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué, hermano, les empezó a reconvenir? Reconvenir es, les empezó a acusar. ¿De qué los acusó, hermano? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo han que se hubieran arrepentido en silicio y en qué, hermano? En ceniza. O sea, Cristo hizo milagros y no se arrepintieron. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere que no se arrepintieron. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuántos entendieron algo, amado hermano? ¿Qué vamos a ver? Participe, amado hermano, no estén tan, después del aviso como que quedaron como tumba todos. ¿Qué vio un poquito ahí, amado hermano? Ahí nuestro Señor Jesucristo está comparando a los que no han creído al mensaje de Juan el Bautista ni al mensaje de Jesucristo a unos niños, ¿verdad? ¿Sí lo vio ahí o no lo vio? ¿Sí? Mire, en el Evangelio de Lucas, vamos a Lucas ahí, 7:28, habla de la misma historia y ahí explica que algunos sí creyeron al mensaje de Juan y otros no creyeron al mensaje de Juan. Lucas 7:28, si lo tiene. Antes de comparar el Señor a los que rechazaron el mensaje, antes de eso, en Lucas viene esto, miren. ¿Qué viene en Lucas, hermano? ¿Ya lo tiene? Lucas 7:28. Ahí Cristo está hablando de Juan el Bautista. ¿Se recuerda que eso lo vimos hace una semana? Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres, ¿qué dice? No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Eso ya lo explicamos hace una semana. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Cómo justificaron a Dios, hermano? Bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, sí le creyeron a Juan, hermano. Sí le creyeron a Juan que él era la voz del desierto, el mensajero de Dios que anunciaba la venida del Mesías, y se bautizaron para el perdón de sus pecados. Pero ¿qué dice en el 30, hermano? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo que, hermano. Y después de eso es cuando Cristo, si usted lee el siguiente, ¿qué hace Cristo? Ahí mismo, ¿qué hace? Entonces cuando Cristo va a comparar a los que rechazaron el mensaje de Juan, los va a comparar con niños. Y ahorita voy a explicar eso. Aquí los fariseos, amado hermano, habla de los líderes religiosos, escribas y fariseos, no recibieron a Juan, aunque muchos de ellos sí se querían bautizar en agua. No sé si usted lo ha visto en Mateo 3. ¿Sí lo ha leído en Mateo 3? Que fariseos y saduceos se formaron para ser bautizados por Juan. ¿Pero qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera de Dios? Muestren frutos dignos de qué. O sea, el hecho de que se quisieran bautizar no quiere decir que estaban aceptando el mensaje de Juan. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que haya gente en la iglesia y que ya sea hasta bautizado, no quiere decir que realmente crea la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que realmente crea a la palabra de Dios? Por sus frutos.
¿Y ellos tenían fruto, hermano? No había frutos dignos de arrepentimiento en ellos. Entonces ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo, regresa ya a Mateo, hace esa comparación. Aquí vamos a ver que en ese tiempo había niños que sus juegos eran así. Ellos jugaban a la boda y al funeral. Ellos llamaban a los demás cuando tocaban música alegre. ¿Qué querían que hicieran los demás? Que bailaran. Es cuando tú vas a una fiesta, no estás ahí como de luto, ¿verdad? ¿Cómo estás? Estás alegre. Pero no querían. Ahí dice que no querían. Ahí vamos a verlo, mira. Vamos a verlo, Mateo 11. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación en el 16? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta. ¿Y qué dice? Y no bailaste. Os endechamos. ¿Qué es os endechamos? Os tocamos música de lamento por la pérdida de una persona, por una desgracia. ¿Qué hace uno cuando va uno al funeral, hermano? Uno muestra tristeza por el acontecimiento. ¿Y qué hacían cuando les tocaban ese tipo de música también? Y tampoco les gustó. Ahora, ¿está usted usando este ejemplo para qué? Para decirles, vino Juan el Bautista y no les gustó. Vino Jesucristo, el Hijo del Hombre, y tampoco les gustó. O sea, nada les complace, nada les gusta. Ustedes son personas que nada les interesa, no les interesa el reino de Dios, totalmente indiferentes ante la palabra de Dios. ¿Qué decían de Juan el Bautista? Si lo leímos, si no, léalo ahí. ¿Qué decían de él? ¿Por qué decían que tenía demonio? ¿Por qué no le recibieron su mensaje a Juan el Bautista? De acuerdo a lo que dice ahí. Porque ¿cómo venía a predicarles Juan el Bautista? Venía vestido con vestiduras de pelo de camello, hermano. Vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre. ¿Cómo lo veían los líderes religiosos a Juan el Bautista? Como un loco, como alguien que está loco. Era una persona que no socializaba con ellos, vivía apartado. Y dicen, demonio tiene, no le hagan caso a ese Juan el Bautista. Y luego viene nuestro Señor Jesucristo, que él sí socializaba con las personas, comía con los pecadores, iba a las bodas. ¿Y qué dicen de Cristo? Es un comilón y bebedor. Él nomás va para que le den de comer y hasta está bebiendo con los pecadores. Ya nosotros explicamos por qué él comía con los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Porque él vino a llamar a los pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Y entonces nada les gustaba, amado hermano. Y ahí es donde viene esto que dice Cristo ahí en el 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Y qué dice, hermano, al terminar ahí? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿A qué se refiere ahí, amado hermano? En otra versión dice, pero la sabiduría es justificada por sus resultados, o por sus hechos, o por la vida de los que la siguen. ¿Cuál fue el fruto, hermano, de los que creyeron a Juan el Bautista y a Jesucristo? ¿Cuál fue el resultado? Que entraron al reino de Dios. A ver, ¿cuál fue el fruto de haber creído al mensaje? ¿Cuál es el fruto, amado hermano? ¿Cuál es? ¿Que entra uno a qué? Al reino de Dios. Vamos a verlo en Mateo 21, 28. Vamos a verlo ahí. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, ¿qué dijo ese hijo? No quiero. Pero después arrepentido, ¿qué hizo ese hijo, hermano? Fue. Ahorita vamos a ver a quién se refiere aquí de estos hijos, ¿eh? Y acercándose a otro hijo le dijo, de la misma manera. Y él que respondió, el segundo hijo que respondió, sí, señor, pero al final, ¿qué dice? Aquí, ¿a quién se está refiriendo, hermano? ¿Cuál es ese segundo hijo? Los fariseos, los judíos, los religiosos, los líderes religiosos. Ellos al principio sí querían, pero cuando vino el Mesías, ¿qué dijeron? No.
¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Ellos sí supieron responder, hermano? Sí, le dijeron el primero. Y aquí Cristo les explica. De cierto os digo que los publicanos, que son el primer hijo, y las rameras, ¿qué pasó, hermano? Van delante de vosotros. ¿A dónde van delante de vosotros? Al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Y qué hicieron los judíos, hermano, los fariseos? No le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿qué dice? No os arrepentiste después para creerle. ¿Cuál fue el resultado de rechazar el mensaje de Juan el Bautista para los fariseos? Estar fuera del reino de Dios. Cristo les dijo, el reino de Dios les ha sido quitado de vosotros. Su casa ha quedado desierta. Si lo ha leído o quiere leerlo, amado hermano. Eso está en Mateo 21:42. Si quiera, pues ahí está cerquita, creo que ahí lo tiene. Aquí Cristo les está hablando una parábola de cómo mataban a los que eran enviados para ver los frutos, los mataban. Envió a su hijo, el dueño de la viña, ¿qué hicieron? También lo mataron. ¿Y qué le responde Jesucristo en el 42? Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es esa piedra, hermano? Cristo. ¿Quiénes eran los edificadores? Los líderes religiosos. Ellos rechazaron a Cristo. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué pasó con el reino de Dios? Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahorita la nación judía es el pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios. Aunque hay personas que dicen que es el pueblo de Dios. No hay dos pueblos de Dios, como algunos piensan. Solo hay un pueblo de Dios. Lo dice Efesios. ¿Cuál es ese pueblo de Dios? Los creyentes en Cristo. Sean judíos, sean gentiles, pero solo un pueblo de Dios. Juan dicen amén. Entonces, ahí vemos que el mensaje de Juan sí era mensaje de Dios, hermano. El mensaje de Cristo sí era mensaje de Dios. Sí eran enviados por Dios, hermano. Bueno, vamos a Mateo 11:20. Mateo 11:20. Vamos a avanzar. Luego se nos va el tiempo. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo en el 20, hermano? Reconvenir es acusar. Los empezó a acusar a las ciudades en las cuales había hecho. ¿Cuántos había hecho, hermano? Muchos milagros. ¿Y por qué los empezó a acusar? ¿A qué se refiere que no se habían arrepentido? Dice el hermano que no habían cambiado su vida. Por acá. Miren, ¿para qué hacía milagros Jesucristo? Para dar testimonio de que él era el Mesías. Entonces, ¿de qué no se habían arrepentido? De reconocer que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Ese es lo que está esperando Cristo. Cristo, al hacer las señales, está demostrando que él es el Mesías. ¿Qué quiere que la gente le reconozca? Que él es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te voy a dar la cita para que te quede claro. Juan 12:37. Juan 12:37. Ahorita vamos a ver que los líderes religiosos, los que rechazaron el mensaje, hermano, no tienen excusa. Y van a recibir mayor condenación. A ver, ¿qué van a recibir? Mayor condenación que los de Sodoma y Gomorra, imagínate. ¿Cuántos saben cómo vivían los de Sodoma y Gomorra? Homosexuales, lesbianas, gente inmoral, pero hasta el tope. Querían violar hasta los ángeles de Dios. Y fíjate, ellos van a ser juzgados más tranquilamente que ellos, menos severo que ellos. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Juan 12, ¿qué le dije? 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice, hermano? Entonces, ¿cuál era el propósito de las señales de nuestro Señor Jesucristo?
¿Y dónde más lo dice? Lo hemos enseñado y usted lo tiene que saber. En Juan 20, 30 y 31, ahí también está claro. Dice que Jesucristo, ¿cuántas señales hizo? Muchas que se escribieran en los libros, ¿qué dice? No cabrían. Ahí está, es una hipérbole eso que está exagerando. Pero quiere decir que hizo ¿cuántos milagros, hermano? Muchísimos. Pero algunos quedaron escritos en la Biblia. ¿Cuál fue el propósito de que quedaran escritos en la Biblia? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y para que creyendo eso, en su nombre, tengamos vida eterna. A ver, ¿cómo tenemos la vida eterna? Creyendo que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, el Señor, el Salvador. Dice Romanos que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahorita vamos a explicar, bueno, ya lo hemos explicado, qué implica creer en Jesucristo, porque no simplemente es decir creo en Jesucristo. Tiene que haber fruto de que realmente crees en Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí estamos de acuerdo, amado hermano? Miren, en Juan 5:33, lo estudiamos hace una semana, a ver si se acuerda. Él dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio de Cristo. ¿Se recuerda usted? Lo que dijo Juan el Bautista de Cristo era verdad, hermano. ¿Sí o no era verdad? Sí. Él dijo que tras de él venía uno más poderoso que él, ¿es verdad? Él dijo que tras de él venía uno que era antes que él, ¿es verdad? Sí. Él dijo que el que venía tras de él iba a bautizar en el Espíritu Santo, ¿es verdad? Sí. Y aún así Cristo dijo, pero yo no recibo testimonio de Juan. Porque yo tengo un testimonio más grande que el de Juan. Ya dijeron uno, pero de acuerdo al tema, ¿cuál era el testimonio de Cristo? Las obras que él hacía, las señales que él hacía. Si ya llegó ahí a Juan, ahí lo tiene, ¿ya lo tiene? Mira, ahí lo tiene, dice, en el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿De qué testimonio está hablando? Siga leyendo. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo, ¿qué dice? Que yo hago, dan testimonio de mí. ¿De qué dan testimonio, hermano? De que Él es el enviado del Padre, el ungido de Dios, el Mesías de Dios. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí, amado hermano? Y después, ¿quién más da testimonio de Cristo? El Padre mismo da testimonio que desde el cielo dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. ¿Y quién más da testimonio? Las Escrituras, la palabra de Dios, todas las Escrituras dan testimonio de que Jesucristo, de que Jesús es el Cristo. Si dice amén o no dice amén, amado hermano, ¿no le da gusto saber quién es Jesucristo? ¿Tener esa seguridad? ¿Por qué se va a perder el mundo, hermano? Porque no conoce a Jesucristo. Recuerde eso. El mundo se va a perder porque no conoce a Jesucristo. No sabe quién es Jesucristo. Y si no sabe quién es Jesucristo, no sabe quién es Dios. Por eso ellos inventan su Dios, crean su Dios, hacen su Dios a su gusto, a su manera, porque a quien no conocen es a Jesucristo. ¿Sí queda claro, amado hermano? Ahora, en Juan 11:45, si quiere vaya a ir rápido, allá le va a quedar claro cómo, viendo señales, muchos se arrepintieron y creyeron en Cristo. Juan 11:45. Gloria a Dios. ¿Qué dice, hermano? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿y qué vieron, hermano? ¿Sí está conmigo? ¿Sí estamos bien ahí? Juan 11:45. ¿Qué vieron? ¿Y qué había hecho Jesús? Había resucitado a Lázaro, hermano. ¿Cómo ves ese milagro? A ver. Ya Lázaro estaba, como decimos, ya estaba podrido. No encuentro otra palabra, discúlpenme, pero ya estaba podrido. O sea, ya, no sé cómo estaría su cuerpo ya en tal descomposición, hermano. Porque no es lo mismo que resucites a alguien que está muerto, pero está ahí físicamente, está bien. Lázaro ya estaba hecho
agua y no sé qué más se hará ahí el cuerpo. Aguzanado, no sé cómo estaría ya. ¿Y Cristo qué hace? Lo resucita. Sale Lázaro completito, le quitan las vendas y empieza a caminar, a hablar, a comer, normalmente como si no hubiera estado muerto. ¿Cómo ves ese milagro? Espectacular, ¿no? Glorioso, ¿no? Miren, ¿qué dice ahí? Cuando vieron esto, ¿qué pasó, hermano? Dice, pero algunos de ellos fueron y vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él, creyeron que él era el Mesías. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho, le dijeron cómo había resucitado a Lázaro. Y en lugar de asombrarse, en lugar de caer a los pies de Cristo y reconocerlo como el Mesías, ¿qué les preocupaba a estos fariseos? Si le dejamos así, dice, todos creerán en él. Fíjense, eran hipócritas. Sí sabían que a través de las señales lo iban a seguir como el Mesías. Dice, pero vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A ver, ¿qué les preocupaba a ellos de oír y ver que Jesús hacía grandes señales? Que los romanos lo iban a dañar su templo y su nación. ¿Sí está viendo aquí los dos comportamientos, hermano? O sea, ellos veían las señales y decían, este es el Mesías, y se arrepentían y creían en él. Pero estos no se arrepentían, no reconocían a Jesús como el Mesías. Por eso dice que el juicio va a ser más tolerable para otras ciudades que para ellas que vieron las señales de Jesucristo. Porque las señales dan testimonio de que Jesús es el Mesías. Cristo decía, Juan 10:37, ahí lo tenemos cerca, mire, vean lo que dice Cristo. Eso también ya lo hemos estudiado. ¿Qué decía Cristo? Si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice? O sea, si Cristo no hace ninguna señal, dice, pues no me creas. Pero si las hago, ¿qué dice? Léalo ahí. Aunque no me creas a mí, a lo que te estoy diciendo, pero no puedes negar las obras que estoy haciendo. A ver, ¿qué es lo que no se puede negar, hermano? Las obras que está haciendo Cristo. O sea, ellos por ignorancia podían decir, bueno, ¿y cómo sabemos que lo que tú dices es verdad? Pero las obras no las puedes negar. ¿Quién hizo las obras que hizo Jesucristo, hermano? Nadie, hermano, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles hicieron los milagros que hizo Jesucristo. O sea, hicieron milagros, pero los que hizo Jesucristo, nadie los hizo. ¿Quién caminó sobre el agua? De Dios. Pedrito caminó unos pasitos y se hundió. ¿Quién multiplicó los panes como Jesucristo? ¿Quién resucitó a uno como Lázaro? Nadie, hermano, nadie. O sea, vemos aquí lo asombroso de los milagros de Cristo y aún así, ¿qué hicieron? No creyeron. Dice en el 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. ¿Y qué dice? ¿A qué les está diciendo, hermano? Para que creáis que yo soy Dios. Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy el resplandor de la gloria de Dios. Porque el Padre y yo, ¿qué dice? Uno somos. ¿Eso les afectaba a los fariseos, hermano? Sí. Se enojaban diciendo que él siendo hombre se hacía Dios. Ahora, ¿estaba escrito que el Mesías iba a hacer estas señales, hermano? Sí, Isaías 35:4. O sea, ellos tenían que saber, bueno, cómo iba a venir el Mesías. ¿Cómo saber quién iba a ser el Mesías? Vamos a verlo. Isaías 35:4. El día del juicio, hermano, nadie va a tener excusa de que oyó el mensaje del Evangelio. Nadie. Ahorita todos nos excusamos, todos tienen excusas. Le decíamos a una persona que estaba en pecado y ¿qué cree que hacía? Se excusaba. Le decimos a personas que no vienen a la iglesia constantemente y se excusan. Todo el mundo se excusa. ¿El día del juicio habrá excusas, hermano? Nadie se va a excusar. ¿Qué estaba escrito, hermano? En el 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, ¿quién, hermano?
vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Quién dice? Dios mismo vendrá. ¿Quién es Jesús, hermano? Dios, y os salvará. Entonces, ¿qué hará el Mesías, hermano? Los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos, ¿qué va a pasar? Se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del ¿qué? Del mudo. ¿Cómo le contestó Cristo a los discípulos de Juan cuando le fueron a preguntar, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Haciendo señales. Dice en Lucas que en ese mismo instante que le preguntan, empieza a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, y hacer que el mudo hable. Y le dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto. ¿Qué tenía que entender Juan el Bautista? Que él era el Mesías, el que había sido prometido en el Antiguo Testamento que vendría a salvar a su pueblo. ¿Cuál será? Amén. O sea, porque está escrito. ¿Dónde más está escrito? Isaías 61, 1 al 3. Ahí habla del Mesías, hermano. Ahí habla bien claro del Mesías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Aquí quién está hablando, hermano? Jesús. ¿Quién ungió a Jesús, hermano? El Padre. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué lo ungió, hermano? Para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí lo hizo Cristo? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Usted puede leer en Lucas que en una ocasión Cristo entra a la sinagoga, como era su costumbre, él como judío entraba a las sinagogas, le dan el rollo de Isaías donde estaba este capítulo de 61, aunque ahí no tenían capítulos, pero le dan esta porción. Jesucristo lee esta porción y les dice, hoy ante sus ojos se ha cumplido esta profecía. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy el Mesías. ¿Lo adoraron? ¿Lo reconocieron como Mesías? Lo quisieron matar, hermano. Lee la historia ahí en Lucas 4. Ahí vas a leer ese. Ahora, en Juan 6.1, vaya usted a Juan 6.1. Mucha gente, hermano, multitudes, seguían a Cristo por las señales. Así dice. Léalo ahí, amado hermano. Léalo ahí. ¿Ya lo tiene? Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Y qué dice, hermano? ¿Por qué le seguía esa gran multitud? A ver, ¿cómo ve usted a esas personas? ¿Habrían reconocido que Jesús era el Cristo? Exactamente. O sea, ellos veían las señales de cómo Cristo multiplicaba los panes y dijeron, de aquí somos. Aquí tenemos pan gratis, este va a suplir todas nuestras necesidades, de hecho hagámoslo rey, porque este rey nos conviene. Y por eso lo seguían. ¿Dónde lo dice? Ahí lo dice en Juan 6:25. Si usted lee antes, ellos andaban buscando a Cristo y dijera uno, ay, qué gente tan piadosa, ¿no? Están buscando al Señor. Pero vean lo que les dice. Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. A ver, ¿qué nos dice la Escritura que lo seguían por ver las señales? Sí, primero en Juan 6.1, ¿por qué lo seguían? A ver. Y Cristo aquí les dice que no lo están siguiendo porque habían visto las señales. ¿A qué se refiere Cristo? De acuerdo al tema, ¿a qué se refiere? Acuérdense que las preguntas son de acuerdo al tema. O sea, ustedes no me buscan porque a través de las señales que yo hice me están reconociendo como el Mesías, no me están buscando por eso.
Me están buscando porque les di de comer. O sea, ¿por qué tenían que seguir a Cristo, a Jesús? Porque Él es el Mesías, hermano, el Salvador del mundo. Pero no lo estaban siguiendo por eso, lo estaban siguiendo porque les dio de comer. ¿Cuántos están entendiendo ahí? Porque pareciera una contradicción, ¿no? Que les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y vean el contexto, por qué les digo que Cristo les está diciendo, no porque hayan creído que yo soy el Mesías. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Y les dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, yo, porque a este señaló, ¿qué dice? Dios el Padre. Y vean lo que le preguntan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo le responde Cristo, hermano? ¿A dónde los lleva Cristo? A que crean que Él es el Mesías, hermano. A que crean que Él es el enviado de Dios, el Salvador del mundo, a eso los lleva. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha, ¿qué dice? Enviado. Y vean lo que le contestan. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A ver, ¿qué querían ver? ¿No dice que lo seguían porque habían visto las señales? ¿Y qué están haciendo aquí? Ahora quieren otra señal. Y le dicen, vean lo que le dicen. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les contesta, de cierto os digo, para empezar, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es ese pan verdadero, hermano? Jesucristo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí a Cristo les está hablando cosas espirituales, hermano, que ellos no están entendiendo. No están entendiendo. Ellos querían, dice, Moisés nos dio el pan del cielo, nos dio de comer. Cristo les dice, aquí está el verdadero pan, pero este pan te da vida eterna. ¿Este pan te da qué? Vida eterna. Le dijeron, danos siempre ese pan. ¿No? ¿Qué querían ese pan? Entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida. ¿Cómo obtienes ese pan? Cree en mí, ven a mí, y nunca tendrás hambre, y el que en mí cree no tendrá, ¿qué dice? Mas os he dicho que aunque me habéis visto. A ver, ¿cuál es el problema de venir a Cristo, amado hermano? O sea, ¿cuál es porque mira, Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si tú crees en mí, tienes vida eterna. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no quieren venir a Cristo? ¿Cuál es el problema de venir a Cristo, amado hermano? Que no queremos dejar las cosas del mundo, dice. No queremos dejar el pecado. No queremos arrepentirnos. Todos saben que para venir a Cristo no puedes venir con tu pecado, ya lo sabemos. Sabemos que Cristo no es lo mismo que la religión. Si tú vienes a Cristo es como el joven rico. ¿Por qué no quiso venir a Cristo? Porque tenía que renunciar a todas las cosas del mundo. Y no quieren renunciar ¿a qué? A las cosas del mundo. Aquí lo hemos enseñado y lo dice la Biblia. Hay gente aquí, sobre todo los jóvenes, no quieren ser cristianos. ¿Pero por qué crees? ¿Porque no entiende el evangelio? ¿Por qué crees? Porque le gusta la vida del mundo. Le gusta andar de vicioso, borracho, fornicario, mentiroso. Le gusta desperdiciar su vida jugando ahí en los Nintendos, viendo la televisión nada más. Eso es lo que le gusta. ¿Va a tener excusa al día del juicio? ¿O va a ser juzgado más duramente porque escuchó el evangelio? Va a ser juzgado más duramente. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Va a haber gente que va a decir a sus papás al rato, ¿ya ves por qué no quiero ir? Ya el hermano Vicente dice que ya no vayamos. Mientras estés bajo el techo de tus padres vas a venir. Porque si Dios tiene misericordia de ti, te va a salvar.
¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera de que seas salvo más que escuchando la palabra de Dios. Pero también es un arma de dos filos. El día del juicio, si no te arrepientes y vienes a Cristo, vas a ser juzgado más duramente que Sodoma y Gomorra. Imagínate. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Diga amén por los jóvenes, hermano, porque ellos no van a decir amén. Entonces, mira, sigue leyendo todo, ya no lo voy a leer todo, hermano. Pero, ¿quisieron venir a comer ese pan? No quisieron, decían, ¿cómo dice que descendió del cielo y que si comemos de él, ¿cómo podemos comer su carne? O sea, ¿entendían todo lo que le estaba diciendo Cristo? ¿Pero sí querían ese pan? Sí, querían el pan, pero lo que no querían es venir a Cristo y dejar su pecado, dejar el mundo, es lo único que no querían. Ahora miren, ¿qué dice en Juan 2:23? Ya para ir avanzando. Ahí si tú lees dice que muchos creyeron, o decían creer, mejor dicho. ¿Por qué creyeron, hermano? Léalo ahí. Muchos creyeron en su nombre, o sea, creyeron que él era el Mesías. ¿Cómo creyeron, hermano? ¿Pero qué dice? Pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? O sea, había gente que aparentemente decía, a ver, este hizo señales que nadie ha hecho, yo creo que él es el Mesías. Pero realmente no creía. Realmente no creía. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. El verdadero creyente tiene evidencia, o sea, el que verdaderamente cree que Jesús es el Mesías, tiene fruto. Hay evidencia de que ha creído que Jesús es el Mesías. Y ahorita las vamos a ver. Pero estos no tenían fruto. Por eso siempre les decían, haced frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, de que realmente has creído. Porque ¿podemos engañar a Jesús? Aquí hay gente, hermano, y lo hemos dicho, no ha nacido de nuevo. Y muchos se ofenden, pero no han nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Por la vida que lleva. Tiene más amor al mundo, no ha dejado su pecado, tiene amargura en su corazón hacia otras personas, no puede perdonar. ¿Ha nacido de nuevo? No ha nacido de nuevo. ¿No conocen la Biblia? ¿Un creyente conoce la palabra de Dios? La debe de conocer. Si no, ¿cómo es que fue salvo? O sea, ¿hay evidencia de que alguien ha nacido? ¿Qué dice el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? ¿Quién es el que va a entrar? El que haga la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? O sea, si llamamos a Cristo Señor, ¿qué espera Cristo de nosotros? Que le obedezcamos. Y si no le obedecemos, dice que no le llamemos Señor porque no es nuestro Señor, hermano. En primera de Juan 5, ahí están las evidencias. Este tema después nos lo va a dar nuestro hermano Juan más ampliamente. Y ahorita nomás lo voy a ver así un poco rápido para ver todos los textos. Ya nuestro hermano Juan nos lo dará más detenidamente. Y miren, ¿qué dice ahí? A ver, ¿cuál es la evidencia de que alguien sabe que Jesús es el Señor, el Mesías? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, si tú ya crees que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. O sea, ya naciste de Dios. Ya naciste del Espíritu. Ya fuiste regenerado. Ya tu mente está siendo renovada día tras día a través de la palabra de Dios. Tú pensabas de una manera diferente y ahora piensas conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y todo aquel que ama al que engendró, a ver, hay otra evidencia. ¿Cómo sé que yo realmente sé que Jesús es el Cristo? Que amo a Dios. ¿A quién amo? A Dios, al que me engendró. Una evidencia de alguien que cree que Jesús es el Mesías es que ama a Dios. Ama a Jesucristo porque Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no amo a Dios, no amo a Jesucristo, yo no he nacido de nuevo, no sé quién es Jesús. Pero, ¿cuál es la otra evidencia? Ama también a quién? Al que ha sido engendrado por él. ¿A quién más ama el que cree que Jesús es el Cristo? A sus hermanos. A sus hermanos. Es otra evidencia. O sea, ¿tú has sido engendrado por Dios? Yo debo de amarte, porque eres mi hermano. Si dice amén o no dice amén. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso.
Porque si no ama al que no ve, ¿no puede amar al que ve? No, ahí me equivoqué. Ahí está mal, como lo dije. No dice así. Después lo buscamos bien para leerlo bien. Pero mire, en el 20 está 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, así es, ¿cómo puede amar a Dios a quien, qué dice? No ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ¿a quién debe de amar, hermano? Entonces, esas son las evidencias. Amas a Dios y amas a tus hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. A ver, ¿cómo demuestras tu amor hacia Dios y hacia tus hermanos? Guardando los mandamientos de Dios. Si tú amas a tus hermanos, no vas a pecar contra él. No, si tú amas a Dios, no vas a pecar contra Dios. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Si tú quieres saber cuánto amas a Dios, ¿cómo lo mides? ¿Cuánto es tu obediencia? Si tú dices, yo amo a Dios, ¿cómo vas a medir ese amor? Porque tú puedes decir, yo amo muchísimo a Dios. A ver, ¿cómo mides tu amor a Dios? Haz una lista de los mandamientos de Dios y pon todos los que ya obedeces. Y si tienes muchas palomitas, tú amas a Dios. Si tienes muchos taches en los mandamientos de Dios, tú no amas a Dios. ¿Sí está quedando claro, hermano? O sea, ¿sí hay manera de medir el amor hacia Dios? En que guardamos los mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué dice? A ver, ¿cuántos de aquí anhelan, desean, ruegan a Dios en sus oraciones? Señor, yo quiero ser hacedor de tu palabra. Me cuesta, estoy luchando contra las tentaciones, te fallo todos los días, pero hay un anhelo en mi corazón por agradarte, por obedecer tus mandamientos. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos oran así? Porque los mandamientos no son carga. Solo un mundano es el que dice, yo no quiero ser cristiano porque ya no voy a poder tomar, ni beber, ni bailar. Para él sí son carga. Para un cristiano él se deleita en los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué, hermano? A ver, ¿cuántos de aquí el mundo ya le hace los mandados? A ver. ¿A qué me refiero con eso? Que Cristo dijo, en el mundo vas a tener ¿qué? Aflicciones. Y para un cristiano, ¿qué son las aflicciones? O sea, ¿pero es algo para tu bien o para tu mal? A ver. O sea, te viene una desgracia. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, ¿tú vences al mundo o el mundo te vence a ti? ¿El mundo te entristece? ¿El mundo te lleva a la depresión? ¿El mundo te lleva en la corriente que va toda la gente sin sentido en su vida, pecando, anhelando las cosas que son temporales? ¿O tú ya lo venciste y dijiste, mi mirada está en las cosas eternas? Yo sé que este mundo, sus deseos, ¿qué? Pasará. A mí este mundo ya no me interesa. Ni las riquezas, ni la fama, ni la gloria, ni los deleites del pecado, porque son temporales. Yo tengo un mayor tesoro y se llama Jesucristo. ¿Ese es un nacido de nuevo? ¿Te viene enfermedad y te vence? ¿O dices, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? O sea, ese es un nacido de nuevo. ¿Qué lo vence? Nada. Él es más que vencedor. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Qué lo va a separar de Cristo? ¿Muerte, espada, tribulación, potestades? Nada. Porque Él en Cristo está asegurado. Nadie lo arrebatará de la mano de su Padre. Él ya tiene vida eterna. Él ya tiene una promesa que es verdadera. Cielos nuevos y tierra nueva. Ese es uno que cree que Jesús es el que, hermano. El Cristo, el Mesías. Esas son evidencias. ¿Quién es el que vence el mundo? ¿Qué dice? Léalo ahí. Léalo ahí. ¿Ya entendiste el tema? A ver, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías.
Si tú crees que Jesús es el Salvador, el Mesías, tú vences al mundo. Si el mundo te está venciendo a ti, es porque tú no sabes quién es Jesucristo. No lo has reconocido como el Señor. ¿Sí entendió, amado hermano? ¿Quieres más evidencias? Ahí en el 18:20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Tú quieres saber si conoces a Jesús? ¿Cuál es la evidencia? Tú no practicas el pecado. Tú has sido libertado ya de la esclavitud del pecado y eres siervo de Cristo y siervo de la justicia. Si dice así o no dice así, amado hermano. Aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién, hermano? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero que es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya estoy por cerrar, hermano, Mateo 11:23. Yo espero que te haya quedado claro el tema. Que aquellos que a pesar de las evidencias niegan a Jesús como el Mesías, recibirán mayor que condenación, hermano. Mateo 11:23. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta la Hades serás ¿qué? Abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿qué hubiera pasado, hermano? Habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para quién, hermano. Imagínate si esta gente perversa va a ser juzgada más tolerablemente. ¿A qué se refiere de los que viendo y no creyeron, hermano? ¿Qué les va a pasar? ¿Cómo crees que lo va a juzgar Dios? Duramente, hermano. Ya cierro con esta cita, Juan 15:22. Es tremendo lo que vamos a leer, hermano. Sobre todo para gente que está aquí escuchando y no quiere arrepentirse. No se quiere someter a Cristo. No quiere que Cristo reine sobre su vida. Juan 15:22. ¿Qué dice nuestro Señor? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, ¿qué dice? A ver, el que está a tu lado, ¿va a tener excusa el día del juicio? ¿Por qué no va a tener excusa? A ver, pregúntale al que está a tu lado, perdón, pero ¿sí escuchaste que Jesús es Dios, el Señor, el Salvador? Y que tienes que arrepentirte de tus pecados y someterte al señorío de Cristo. ¿Sí lo escuchaste? No tienes excusa. Tú ya no, ¿cuál sería tu excusa? ¿Cuál sería tu excusa? ¿Ya se te predicó claramente el Evangelio? Bueno, si lo rechazas voluntariamente, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. O sea, hay de aquel que pisoteare la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué más dice, hermano? El que me aborrece a mí, a Cristo, el que no quiere venir a Cristo, ¿qué hace, hermano? A mi Padre aborrece. 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, ¿qué dice, hermano? No tendrían pecado. Pero ahora han visto. A ver, ¿qué privilegio, qué bendición tuvieron esas personas, hermano? De ver los milagros de Cristo, hermano, el poder del Mesías. ¿Y qué hicieron? Y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. ¿Tendrán excusa todos esos fariseos, líderes religiosos que negaron a Cristo? ¿Qué van a decir en el día del juicio? Ay, es que no sabíamos si era el Mesías, pero sí hizo las señales. Le dio cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento. A ver, ¿a cuántas profecías le dio cumplimiento a Cristo, hermano? Parece que son más de 300 profecías a las cuales Cristo le dio cumplimiento. El Mesías iba a nacer en tal lugar, nació en tal lugar, en Belén de Judea. Nacería de una virgen, nació de una virgen.
¿Se llamaría Manuel, Dios con nosotros? Sí. ¿Haría señales y milagros? Los hizo. ¿Sería crucificado? ¿Sería muerto por los impíos? ¿Sería resucitado al tercer día? Todo eso estaba escrito, hermano. ¿Dio cumplimiento a Cristo? No hay excusa. Entonces, hoy la palabra es para nosotros. Dile a que está a tu lado, no tenemos excusa. Si Jesús es el Mesías, tienes que vivir de acuerdo a ese conocimiento. A ver otra vez, si tú crees que Jesús es el Mesías, tienes que vivir de acuerdo a qué? A ese conocimiento. Tienes que adorar a Jesucristo. Dios quiere que honremos a su Hijo como se le honra a Él. Entonces, ¿a quién podemos adorar? A Jesucristo, y lo tenemos que adorar. ¿A quién tenemos que oír según el Padre? A Jesucristo. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesucristo. ¿A quién tenemos que comer? A Jesucristo. Todo es Jesucristo, amado hermano. El Padre ha glorificado a su Hijo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.